Buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días una vez más. Bien, mientras sus compañeros se van conectando, ya en este caso vamos a iniciar nuestra clase, ¿no? Describiéndola, ¿no? En lo que corresponde ya a lo que es parte lógica, ¿correcto? En lo que corresponde ya a parte lógica. Claro está de que si hablamos justamente de parte lógica, hablamos ya de la manera de cómo simplemente se comunican los diferentes dispositivos que ya hemos visto en un equipo. Bien, hemos conocido dispositivo por dispositivo, componente por componente, por supuesto, pero ellos se comunican de una manera muy particular, ¿correcto? Como nosotros también lo hacemos. Bien. Y claro de que la información, tomando en cuenta de que es lógica, es importante también mencionar la clasificación del software. Bien, claro está de que esta clasificación lo hemos ya mencionado, ¿no? La semana pasada, pero vamos a observarlo una vez más. ¿Listo? Muy bien, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a observarlo una vez más, donde en este caso recordaremos de que el software se divide justamente en tres partes, ¿no? Un sistema operativo, como en este caso tenemos ahorita, bien, más allá del tipo de Windows o la versión de Windows
o edición de Windows que estén utilizando, simplemente es un sistema operativo que cumple las mismas funciones. Y en este caso, ¿cuál viene a ser la más importante? Es justamente la administración. ¿Qué administra? Simplemente administra los diferentes recursos que tiene justamente el computador. También vamos a ir considerando el hecho de que si tiene un software determinado, ¿no? Si tiene en este caso diferentes dispositivos de entrada y salida, pues van a ser reconocidas como recursos gracias a sus controladores, ¿correcto? Gracias a sus controladores. Entonces, todo sistema operativo los reconoce, ¿no? Ahora, en este caso, en las últimas ediciones, tiene justamente la ventaja de que hay muy buenos controladores, ¿no? Que permite detectar los diferentes componentes físicos, ¿no? Los diferentes dispositivos físicos y simplemente puede trabajar sin problemas, ¿no? En las anteriores había un poco de complejidad, pero simplemente ya las ediciones son justamente versiones que se prueban, ¿no? Obviamente son versiones mejoradas, pero tiene que pasar por pruebas. Entonces, hubieron también sistemas operativos que pasaron a la historia, ¿no? Dado a sus pocas características, ¿no? Y obviamente se opta por una versión mejorada, ¿no? Caso es, por ejemplo, el Windows Vista, que años atrás se presentó, ¿no? Pero el Windows 7 fue una versión bastante mejorada del Windows Vista. Entonces, de eso se trata. Bien, entonces recordemos que un sistema operativo es justamente un tipo de software, donde en este caso también vamos a acompañarlo con el lenguaje de programación, ¿listo? Y por supuesto el software de aplicación que equivale a los programas que nosotros estamos instalando, ¿listo? Eso es muy importante, bien, tener presente, ¿no? Entonces, la clasificación justamente del software comprende esas tres partes, ¿entendido? Bien. Vamos a lo que es justamente la información en sí, ¿correcto? Donde corresponde justamente, bien, buenos días, donde justamente en cuanto a la información, vamos a considerar entonces dos tipos de magnitudes. Justamente la magnitud continua, que en este caso va a ir de la mano con la información analógica, ¿bien? Y claro que la magnitud discreta va a ir de la mano con la información digital. Cuando estamos hablando de información analógica, significa de que es algo real, ¿correcto? Algo que por supuesto se puede medir, pero en este caso no varía. Es algo cotidiano, ¿bien? Es algo cotidiano. Entonces ahí tenemos algunos ejemplitos, ¿no? Como la velocidad, la temperatura, la longitud de segmentos, ¿no? Justamente lo que cotidianamente tú puedes medir. Ahora, si estamos hablando de naturaleza discontinua, significa que es algo variado, ¿listo? Algo que se puede presentar en ciertos campos, ¿listo? No en todas. Por ejemplo, cantidad de alumnos no vamos a encontrar en todo ambiente, ¿no? No vamos a encontrar en todo departamento o en toda casuística, pero sí es algo que se puede medir. Entonces, es algo que se considera justamente como una magnitud discreta y se considera como algo digital. Bien. Ahora, otra característica o diferencia que vamos a encontrar entre la información analógica y digital es que los valores, en este caso, pueden ser infinitos, en el caso justamente de lo analógico. Y lo digital simplemente vamos a considerar de que puede ser infinito, pero también puede tener una limitación, ¿correcto? Eso es muy importante entonces, ¿qué tal? Eh, para esta pequeña diferencia, donde también vamos a empezar a ir conociendo, ¿no? Cómo se comunican los dispositivos, tal como también lo mencioné al inicio. Bien, aprendamos justamente estos términos, a diferenciar, mejor dicho, estos términos.
Comencemos en este caso con el bit. Recuerden bien que cuando se trata de bit, simplemente, más allá de lo que puedes observar en ese párrafo, se trata de una expresión de información. Es decir, la información se expresa en bit. Así como nosotros nos comunicamos por medio de frases, oraciones, palabras, pero cada una de esas palabras tiene sus sílabas, tiene sus letras. ¿Te da cuenta? Entonces, si nosotros nos comunicamos verbalmente, también observaremos de que utilizamos también la gramática, no solamente para escribir, sino también para expresarnos, ¿ves? Entonces, justamente el bit corresponde a la cantidad, ¿no?, de información que justamente se expresa en código binario. ¿Listo? Y claro está de que cuando estamos de código binario, ¿de dónde proviene? ¿Qué se entiende por un sistema de numeración binaria? Que tiene dos bits. ¿Listo? El 0 y el 1. Por eso es que se llama binario. ¿Correcto? Es por eso que se llama binario. Muy distinto a lo decimal. Cuando estamos hablando de sistema de numeración decimal, significa de que tenemos 10 valores. Valores que en este caso va a abarcar del 0 al 9. ¿Listo? Y si digo que es del 0 al 9, hay 10 valores. Naturalmente, el 0 tiene que ser considerado. Más allá de que sea un valor nulo, que en ocasiones se puede simplificar, no se puede dejarlo de lado, porque forma parte del sistema decimal. Y con esos 10 números, tú puedes en este caso armar diferentes valores, más allá de que sean números pequeños o números grandes. ¿Listo? Ahora, es importante conocer lo que es un bit, porque justamente el conjunto de bits, que es justamente en parte un octeto, que viene a ser justamente 8 bits, ¿qué conforma? Conforma un byte, ¿correcto? Esa es la equivalencia, en este caso, universal. Un byte equivale a 8 bits, ¿no? Un byte equivale a 8 bits. Muy buenos días, ¿correcto? Y claro está de que cuando estamos hablando de octetos y estamos hablando de 8 bits, significa de que esos 8 bits pueden ser unos o pueden ser cero. Entonces ahí también empieza a influir la equivalencia basada en el sistema binario y el sistema decimal. ¿Listo? Muy bien. Cuando estamos hablando de palabras, cada palabra que nosotros manifestamos pueden ser palabras largas, pueden ser palabras cortas, así como recordaremos diferenciar las palabras agudas, ¿no? Graves, esdrújulas, ¿no? Las palabras monosílabas, ¿no? Bisílabas, trisílabas, polisílabas, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es justamente la diferencia. Y ahí justamente las palabras no se diferencian en sílabas, sino se diferencian en bits, ¿no? Palabras de 8 bits, 16 bits, ¿no? Entre otros. Entonces, ahí también estamos reflejando la cantidad de información que en este caso se procesa, ¿correcto? Cuando usted envía un trabajo, ¿no? En este caso, ¿cuántas palabras habrán? Magnífico. Digamos que hay 1000 palabras. Bien, entonces, ¿el computador cómo procesa? Las interpreta justamente binariamente, porque es lo que tú has guardado, lo que tú has almacenado. ¿Listo? Es por eso de que también cuando tú guardas un archivo, tiene un determinado tamaño, porque el tamaño en este caso varía, es un ejemplo más de digital, el tamaño varía de acuerdo al contenido que tenga. Las imágenes tienen también su tamaño, ¿ve? Entonces, ese es importante también ir diferenciando, ¿no? Diferenciar justamente cada uno de esos términos. Muy bien. A ver, para que pueda entenderse este tema, voy a desplazarme a una página. Bien. ¿Se visualiza la página, chicos?
Perfecto, gracias, Andy. Muy bien. Bueno, estamos en este caso ya eh, observando una estructura muy importante. Claro de que la notación de posición binaria, para que podamos conocer mejor esta notación, es importante también conocer el sistema decimal. Bien, cuando estamos hablando de radix, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy sencillo, nos estamos refiriendo a la base, ¿correcto? Y cuando estamos hablando de posición en número, justamente estamos hablando de los exponentes, donde en este caso nosotros vamos a llevar a cabo un cálculo para poder obtener un valor de posición, ¿sí? Entonces, en este caso, observa la tercera fila que tenemos ahí 10 al cubo, 10 al cuadrado, 10 a la 1 y 10 a la 0. Y justamente este cálculo se armó gracias al radix, que es la base 10, y en este caso la posición en número es el exponente. Lo que tienes en la cuarta fila es la resultante. Bien, naturalmente 10 al cubo equivale a 1000, ¿no? 10 al cuadrado es 100, 10 a la 1 es 10 y 10 a la 0, como todos los números que se elevan a la 0 o que tienen como exponente 0, equivale a la unidad. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok, gracias. Seguimos entonces. Entonces ya tenemos esta premisa, ¿correcto? Bien. Naturalmente, estamos hablando sobre el valor de posición, ¿no? Ya en este caso corresponde al hecho de que podemos contar con millares, podemos contar con centenas, ¿no? Con decenas o unidades. Y desde luego de que cuando estamos hablando de 1000, estamos hablando de 100, de 10 y 1, es justamente la posición que tiene cada valor. Ahora, si tú quieres construir un número, consideremos entonces de que es el hecho de multiplicar un determinado 1 por la posición que corresponde. A ver, voy a regresar un rato a mi PPT para poder explicarles mejor esto. Luego retrocedo para mencionar lo que falta. Bien, a ver, el sistema de numeración decimal, justamente como dije casi al inicio, equivale a 10 valores. Claro, dice 10 posibles valores porque no todas se van a utilizar, o bien sí. Son los números disponibles para poder construir un número decimal. Un número decimal es un número natural como tú conoces, ¿no? 14, 19, 144, 1340, 1.000.000, lo que tú en este caso consideres. Bien, entonces, observe el ejemplo que está en el recuadro. Dice 29.483. ¿Te das cuenta? Ese es un número decimal, 29.483. Pero date cuenta cómo se construye. Primeramente, ¿cuánto es 10 a la cuarta? 100, profe. No, en este caso, 100 equivale a 10 al cuadrado. Ahora, puedes hacer algo. Sabiendo que 10 al cuadrado es 100, puedes multiplicar ese 100 por otro 100. 100 por 100, ¿cuánto viene a ser? Fácil. ¿Cuántos ceros hay en esa multiplicación? ¿No hay 4? Sí. Exacto. En este caso, 100 por 100 corresponde justamente a 10.000, porque en 10.000 hay 4 ceros, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. Entonces es 10 a la cuarta. De repente usted podría interpretar de la siguiente manera. El número de exponente que justamente sea a la base 10 va a ser la cantidad de ceros que tú le vas a acompañar al número 1. ¿Listo? Entonces, para que no te compliques ni te rompas la cabeza calculando o cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, de repente alguien me dice, ah, ya, entonces 10 a la quinta, ¿cuánto va a ser? 100.000. Y 10 a la sexta, 1.000.000. Entonces, así sucesivamente.
Entonces, justamente por eso es que se le llama posición, número en posición. Bien, entonces, si estamos hablando de 10 a la cuarta, que equivale a 10.000, y lo multiplico por 2, me está dando 20.000. O sea, ahí ya tengo la primera parte. ¿Listo? Bien. Ahora, esta multiplicación que es de 2 por 10 a la cuarta o 2 por 10.000 se va a sumar por otra multiplicación que viene a ser de 9 por 10 al cubo. Bien, 10 al cubo viene a ser 1.000, tal como lo hemos visto en la página. Y también lo hemos calculado, ¿no? Como corresponde. ¿Listo? Entonces, 9 por 1.000 es 9.000. Entonces, en este caso estamos hablando de 29.000 por el momento. ¿Listo? 29.000 por el momento. Ahora, para tener acá los 483, ¿qué es lo que me falta? Bueno, adicionarle la multiplicación de 4 por 10 al cuadrado. En este caso es 100. Entonces, acá tengo los 400. Luego, 8 por 10 a la 1. 8 por 10, 80. Y por último, 3 por 10 a la 0, en la cual tengo lo que me falta. ¿Ves? Entonces, sumado todo esto, viene a ser 29.483. ¿Listo? Así, de esa forma, justamente, vamos a obtener como resultado cualquier número decimal. ¿Listo? Y justamente este numerito de 29.483 se está construyendo con los 10 valores disponibles en este sistema, que es de 0 a 9. ¿Correcto? Por eso es que se le llama sistema de notación decimal. O Bien. sea, profesor, los decimales pueden ir de 0 a 9, así como 4, 5, pueden continuar. Exacto. Puedes construir el número que tú quieras y en este caso tú vas a utilizar esos números, que puede ser todos los números o pueden ser algunas de ellas. Ujú. Ya, pero siempre tienen que ser así consecutivos, no tiene que, por ejemplo, no puede ser de 1 a, no, de 0 a 2, así. Tienen que ser consecutivos, 0, 1, 2, 3, sí. No, o sea, el orden está así, pero puedes utilizar números al azar. Por ejemplo, el 29.483, en este caso, no están ordenados que digamos, ¿sí o no? Un ratito. O sea, puede variar, profe. Claro, claro. O sea, puedes utilizar el orden que creas conveniente. ¿Listos? Por eso es que se habla de 10 posibles valores. O sea, no que obligatoriamente tienen que ser todas o obligatoriamente tiene que ser en orden ni nada por el estilo. Ya, profe, gracias. Ok. No se preocupen, en este caso también esta clase se está grabando, ¿ya? Así que no se preocupen también por de repente algo que se les haya escapado, no hay problema. Y desde luego de que ya que estamos hablando de sistema de numeración decimal, vamos a ver ahora otros ejemplos, ¿correcto? A ver, voy a regresar a mi página, ¿listo? A ver, miren aquí, un ejemplo más cortito. Claro, de que en este caso sí observaremos que hay un número, por ejemplo, que es consecutivo del 1 al 4, pero como ya les dije, puede ser en el orden que deseen, tal como lo vimos en el PowerPoint. ¿Listo? Por ejemplo, el resultado dice 1.234. Bueno, pero para que ese resultado se lleve a cabo, tenemos que construirlo, ¿no? Por eso es que en la primera columna observamos un cálculo de 1 por 1.000 o 1 por 10 al cubo, ¿correcto? En la cual tienes la primera parte. Luego, 2 por 10 al cuadrado o 2 por 100, en la cual tú ya tienes 200. Luego, tienes la multiplicación de 3 por 10 a la 1 o simplemente 10, que tienes ya 30. Y por último, 4 por 10 elevado a la 0, que viene a ser simplemente 4 por 1, en la cual tienes ya la diferencia. ¿Ves? Entonces, este ejemplo que estamos observando ahorita es igual al ejemplo que hemos observado aquí. Solamente que aquí estamos observando un número grande y por supuesto de que no es, digamos, obligatorio un orden de números.
¿no? No. Claro está de que si se trata en este caso de multiplicar el número 9 por cualquier número de base 10 en posición, tiene que ser así. O sea, por ejemplo, si es 9 por 10 al cubo, pues va a ser en este caso 9 por 1000. Y así tiene que ser, ¿correcto? Entonces, consideremos cuál es el sistema de numeración, en este caso decimal. Ahora, el motivo también por la cual primero hemos comenzado por el sistema de numeración decimal es justamente para conocer el sistema de numeración binaria. Como dije al inicio, cuando estamos hablando de sistema de numeración binaria, estamos hablando justamente de base 2, ¿correcto? Y claro, profe, pero se trata de base 2, ¿qué hacen estos números decimales ahí? Porque justamente nosotros, conociendo el sistema decimal y conociendo el sistema binario, podemos realizar conversiones. Es decir, cualquier número decimal que tú propongas, lo podemos convertir a código binario o viceversa. Entonces, cuando vimos el concepto de byte, habíamos hablado justamente de un octeto, ¿no? Y justamente habíamos también mencionado la equivalencia que tiene todo byte, que era justamente de cuántos bits, de 8, porque justamente un octeto viene a ser 8 bits. ¿Listo? Bien. Tal como hemos observado en los ejemplos anteriores, observen ahora el radix. Observen el radix. En este caso, cuando estamos hablando del radix, estamos hablando de la base 2, ¿correcto? Bien. Lo que está en la segunda columna, ¿qué cosa viene a ser? La posición en número. ¿Se acuerda lo que mencioné hace un momento? ¿Qué cosa vienen a hacer estos? ¿Los decimales? Los exponentes. Claro, son los exponentes. O sea, van a ser los exponentes que va a corresponder a la base 2, ¿correcto? Ahora verifique bien el cálculo. Ahí usted se va a dar cuenta, ¿sí o no? ¿Está correcto? ¿Está correcto? Fíjese bien que en el cálculo está la base 2 que está en la pila de radix. ¿Listo? Y los exponentes que tú observas también en cálculo corresponden justamente a la posición en número. Y por supuesto de que en este caso sí vamos a encontrar una posición ya ordenada. ¿Listo? Ahí estamos observando una posición ya ordenada. Bien. Ahora, por favor, en lo que corresponde a valor de posición, simplemente es el resultado de cada elevación. En este caso, 2 a la 0, ya sabemos que es 1. 2 a la 1 equivale a 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. Y 2 a la 7, 128. Naturalmente, si estamos hablando de un objeto, estamos hablando de 8 valores. Pero también consideremos algo importante, que las elevaciones son infinitas. Entonces, ¿qué hemos observado aquí? No es multiplicar n veces 2. ¿Cómo dijo, profesor? No es multiplicar varias veces 2 o n Claro, veces 2. claro, según el exponente, bro. Si es Exacto, 6, 6, exacto. es 4, 4. Exacto. Bien, entonces vamos a llegar a una conclusión muy importante. Estamos llegando aquí hasta 128. Ahora, dígame cuánto es 128 por 2. 256. Correcto. Entonces, ahí estamos hablando de 2 elevado a ¿cuánto? A la octava. ¿Correcto? Estamos hablando de 2 elevado a la octava. Bien.
256 por 2. 512, bro, Correcto. Entonces, ahí estamos hablando de 2 elevado a la novena. a la novena. 512 por 2. 1024. Correcto. Por 2. 2048. Por 2. Va bien. 4096. ¿Se da cuenta? Y claro, por 2 viene a ser 8192, ¿correcto? Así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo voy multiplicando por 2, va aumentando una unidad más el exponente, pero la base se mantiene. ¿Listo? Ahora, quiero llegar a esto. Cada uno de los números que hemos mencionado últimamente, aparte de lo que hemos visto, ¿qué cosa tienen en común? Aparte de ser números y simplemente sean múltiplo de 2. ¿Qué tienen en común? Analícelo bien. ¿Qué tienen en común cada uno de esos números? Aparte de ser números, ¿ah? ¿Qué dicen? Que son pares, profe. Bueno, todas, pero el número 1 no es para. A ver, ¿qué más? A ver, ¿algo más que pueda añadir? A ver, compañeros, ¿qué me dicen? Son Opinen. valores. ¿Son consecutivos? Bueno, ya. Ok, todos razonable son sus bytes. intervenciones. Ya, Naturales. va por ahí, muy bien. En este caso, ya que estamos hablando de bytes, naturalmente hablamos de capacidades. Entonces, cada uno de esos números corresponde justamente a la forma de cómo nosotros vamos a encontrar como capacidad de almacenamiento. ¿Listo? Por ejemplo, hay memorias USB de 5 gigabytes o hay memoria RAM, por ejemplo, de 7 gigabytes. No, profe. No, bro, Claro, exacto, pero sí de los valores que hemos observado. O sea, una cosa es que tú, por ejemplo, en tu USB tengas 7 gigas de espacio libre, por ejemplo. Eso sí podría ser, pero si hablamos de capacidad nata, no. siempre están en pares. Sí, a excepción día del del 1. profesor. En algún momento también hubieron memorias USB de 1 giga, claro, estamos hablando de años atrás, pero también encontramos discos duros, por ejemplo, de 1 tera, ¿correcto? De 1 tera o de 2 teras, ¿correcto? Pero simplemente son valores que son fijos justamente para lo que son capacidades de almacenamiento. En otras palabras, entonces, el byte, hola, el byte, ¿qué cosa viene a ser? Simplemente viene a ser la mínima unidad de almacenamiento, porque justamente es el punto de partida para poder realizar ese tipo de medición. Mientras el bit viene a ser la mínima expresión de información, ¿correcto? Entonces, vamos llegando a esta conclusión muy importante. Ahora, tal como en este caso también, ¿no? Sus compañeros participaron, simplemente también observamos una equivalencia, ¿no? 1024 es justamente 2 elevado a la 10, ¿no? O 2 elevado a la décima. No se preocupe, no se preocupe. Tranquilo. En este caso, entonces, ya que estamos observando la equivalencia de 2 elevado a la 10, estamos hablando de una cantidad de bytes. Entonces, podemos decir de que 1 kilobyte es 1024 bytes, ¿correcto? Es 1 kilobyte. Claro, de repente algunos, por desconocimiento, qué sé yo, dice, tiene 1000 bytes, pero es completamente falso, porque si decimos 1000 bytes, no estamos utilizando la base 2, estamos utilizando base 10. Y para las equivalencias que también vamos a realizarlo de modo binario, simplemente también corresponde a la cantidad de bytes en base 2. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de 1024, es justamente lo que hace diferenciar cada unidad de medida. Después del kilobyte, ¿qué cosa viene? Fíjese bien en la parte inferior. 1 megabyte. ¿Listo? Después del megabyte viene el gigabyte. Y después del gigabyte viene el terabyte. Pregunta, ¿en qué se diferencia cada una de estas unidades? ¿No se diferencian por 1024?
Afirmativo, que va aumentando. Así es. O sea, en este caso podemos decir de que un megabyte, ¿cuántos bytes tiene? ¿Alguien me puede responder 2 elevado a la 20 o simplemente multiplicar 1024, que es 2 a la 10, por 1024, que también es lo mismo? ¿Por qué? Porque usted recordará de que cuando las bases se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se suman, sí o no? Sí, profe. Afirmativo. Así es, profe, así es. ¿Ve? Entonces, el megabyte, ¿cuántos bytes tiene? Justamente el resultado es 1.048.576. Ahora, si tú quieres saber cuántos gigas tiene, pues ese número que tú observas en millones, tienes que multiplicarlo por 1024. ¿Correcto? Y si tú quieres saber cuántos teras tienes, pues una vez más. O en su defecto, multiplicar este número de 1.048.576 por lo mismo, o sea, por 1.048.576. Y en este caso tú tendrías lo equivalente a 1 terabyte, porque en este caso estamos hablando de diferenciar 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte y 1 terabyte, la cual viene a ser 2 elevado a la 10, 2 elevado a la 20, 2 elevado a la 30 y 2 elevado a la 40. Claro está de que hay más unidades. Hay más unidades. Esta 2 elevado a la 100. Solamente de que por el momento, en cuanto a equipos clientes, estamos observando la unidad terabyte. Ahora, ¿no? Lo que, por ejemplo, en décadas anteriores no utilizábamos para nada el término terabyte, solamente era hasta giga. Entonces, conforme, como le dije la semana pasada, ¿no? Va variando, ¿no? La tecnología, vamos encontrando dispositivos de repente más pequeños, pero con más capacidad. Por ejemplo, los primeros USB, para que tenga la idea, era de 128 megabytes y eran grandes, eran así como cápsulas, eran grandes. Los primeros MP3, por ejemplo. Entonces, en este caso también, en cuanto a tamaño se refiere, no era tan portátil que digamos. Igual pasa con los celulares, ¿no? Antes los celulares eran grandes, parecían zapatos de talla 45. ¿Sí o no? Tamaño ladrillo. Dice. Un Ladrillo. ladrillo sacabas de la pared, profe, casco y ladrillo. Ladrillo King Kong, ¿no? Claro, pero dése cuenta entonces que los cambios también van surgiendo. Por ejemplo, las primeras generaciones no eran tan portátil que digamos, ¿ah? Era como llevar de repente, no sé, ¿no? 2 kilos o 3 kilos de cualquier producto, ¿no? Pero para que usted pueda darse cuenta de los cambios que se van surgiendo. Entonces, ya actualmente existen justamente dispositivos móviles, ¿no? Y claro está de que también con muy buena capacidad de almacenamiento. Hablando de eso, justamente también esos valores que hemos mencionado también corresponde al almacenamiento también en celular, ¿no? Memorias de 8 gigas, 16 gigas, ¿no? 64, 32, ¿ven? Entonces son números que coinciden con la base 2. ¿Listo? Entonces, sí, se ha entendido muy bien esta parte. Bien, entonces ahí recién ya podemos mencionar estos términos, correcto, ya para que tengan como referencia este punto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las equivalencias, claro está, de la consecución de las unidades, ¿no? Por ejemplo, para que puedan llegar a la conclusión de que 1 gigabyte, ¿no? Tiene en este caso 2 elevado a la 30, pero si nosotros utilizamos una diferencia por exponente, entonces también podemos, ¿no? Ir haciendo equivalencias. Es como decir, ¿cuánto mides? Listo, digamos 1,74 m, por ejemplo. Correcto. Entonces yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos centímetros tienes? ¿Ves? Entonces te estoy haciendo prácticamente la misma pregunta, pero en diferente sentido. ¿Cuántos milímetros tienes? ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a considerar, ¿no? Por ejemplo, esta máquina, ¿no? ¿Cuántas toneladas tiene?
Muy bien. ¿Cuántos kilos tiene? ¿Cuántos gramos tiene? ¿Cuántos miligramos tiene? Entonces, ahí estamos hablando de equivalencias en cuanto a unidades, ¿no? De longitud, de peso, capacidad, lo que ustedes consideren. Bueno, este código ya se empalma con lo que es el uso del teclado, ¿no? Simplemente ya como una referencia ya para ustedes, utilizando en este caso la tecla Alt y el bloque numérico de su teclado. Bien, volvemos a la numeración binaria, que en este caso comenzamos con la decimal. Y ahora sí, vamos a lo que es el sistema binario. Bien, vamos a lo que es el sistema binario. Un ratito. Bien. Una pregunta más para ustedes. ¿Cuánto viene a ser la suma de estos 8 números que ustedes están observando en esta última fila? Valor de la posición. ¿Cuál viene a ser la suma? Súmenos. 265, profe. 265, profe. 255, profe. 255. 255. 255 o 255 o 256, profesor. ¿No estás seguro? 255. profe. Ok, 255, chicos. Bien. A ver, les voy a dar en este caso un tip más para este sistema, para que ustedes también en algún momento también se familiaricen con esto. Bien, cuando yo les pregunté cuánto es 128 por 2, ¿no? Alguien me respondió 256, ¿correcto? Y está bien, ¿listo? Vamos a imaginar que aquí en este cuadrito va a colocar 2 elevado a la octava, que su resultante va a ser 256. Ahora, ustedes también van a observar que estos números, simplemente su orden va a ser de esa manera, para poder considerar si es que al momento de hacer la conversión a código binario, pues van a utilizarse todos los números o algunos de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 2? Es simplemente 1, ¿correcto? Ahora, solamente son estas dos. Ahora, si usted, por ejemplo, suma 2 más 1, viene a ser 3, pero date cuenta que esta suma de estos números se diferencia con el número 4 en 1. A ver, si no me entendiste, te hago otra suma más. 1 más 2 más 4, ¿cuánto viene a ser? 7, ¿verdad? Sí, profe. Y justamente es una unidad menos que el número que El sigue. 8, Exacto. A ver, 1 más 2 más 4 más 8 es 15. 15 y es 1 menos que el 16. Entonces, imaginando de que tenemos acá el valor 256, que es equivalente a 2 a la octava, entonces viene a ser 255. Ese sería otro tip para que ustedes puedan sumar. Ahora, no puede ser 256 la suma de estos 7 números porque el número 1 es un número impar. Entonces, si acá tienes un número impar, entonces no puede ser un número par como 256. Entonces, algo más para que también podamos adicional. ¿Bien? Buen Profe, guacho, profe, entonces, buen guacho. profe, entonces los números impares no se suman, No, como el 1. no, el número impar puedes sumarlo si es que lo deseas utilizar, ¿correcto? Pero si tú vas a utilizar el número impar, significa de que el resultado va a ser impar. Pero si, por ejemplo, no lo utilizas, ahí el resultado va a ser par. Ya. Porque si Ya, tú no profe. hubieras utilizado el número 1, saldría 254 y no 255. ¿Listo? Muy bien. Pregunta, chicos, ¿la ventana de chat se ve? ¿Se ve la ventana del chat? Lo acabo de mostrar. ¿Se ve? Profe, tan solo seguimos mirando
Página. Nada, Bueno, igualmente voy a escribirlo y lo voy a enviar para que puedan observar la equivalencia. ¿Ya? A ver, 255, si estamos sumando los 8 números, equivale a esto. Ahorita lo voy a enviar en caso de que no lo puedan ver. Naturalmente, 255, ¿qué base tiene? Base 10, porque es un número decimal. Los 8 unos que ustedes están observando viene a ser justamente un código binario. ¿Y por qué 1? Porque en este caso se están utilizando todos los números que hemos observado. Si por A o B no se utilizara alguno de estos 8 números, entonces sería bit 0. Pero en este caso ya el resultado en decimal sería menor. ¿Listo? A ver, para que pueda entenderse mejor esta parte, bien, voy a ir bajando para que pueda usted verificar un ejemplo. Fíjese bien. Ahí, por ejemplo, no se está utilizando todos los números, ¿sí o no? Solamente los 2 primeros. Claro. Entonces, el número 1, en este caso, o el bit 1, disculpen, el bit 1 corresponde justamente al número que está siendo utilizado. Entonces, en este caso, el bit 1 corresponde a 128 y a 64. Lo único que yo tengo que hacer es lo que hace rato se hizo, o sea, sumarlo. Muy bien, entonces como resultado tengo 192. ¿Y el bit 0 a qué equivale? A números que no voy a utilizar. Por eso es que no se suma. Bien, o sea, si sumó todo, es 255. Pero en este caso solamente son los 2 primeros. ¿Listo? Entonces, para que también vayamos considerando lo que equivale a estas nomenclaturas. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos acá otro ejemplo. Bien. A ver, voy a ejecutar un ratito la calculadora, ¿sí? Combinación de teclas Windows R y vamos a colocar su ejecutable. En este caso viene a ser el archivo cal. ¿Listo? Se ve la ventanita, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, voy a entrar entonces y se tiene que mostrar la ventana de la calculadora. Ya está. Lo voy a colocar aquí, ¿listo? Y por supuesto de que si usted está ingresando, ¿no?, a la calculadora de Windows, es posible de que se vea de esta manera, ¿listo? Entonces, para que tú puedas trabajar con otro tipo de valores como binarios, ¿no?, hexadecimales, octales, tú te ubicas aquí, mira, en el botón que acompaña a estándar y vas a elegir programador. ¿Correcto? Ahora, para que tú puedas darte cuenta qué sistema ahorita tenemos. A simple vista se ve, porque está resaltado, es el decimal. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar un número al azar, muy diferente a la que tengo yo. A ver, el número, digamos, 242. ¿Se fijó las conversiones que se llevan a cabo? automáticamente se convierte, ¿verdad, profe? Profe, automáticamente se convierte, ¿no? Claro, se Solo convierte, ya. por supuesto, ¿ves? En este caso, entonces, analicemos. El primer bit 1, ¿qué viene a ser? El primer bit 128, 1, 128, muy bien. El segundo, 64. 64, 32, 32, 16. 16. Los 4 mayores, donde en este caso viene a ser equivalente Compañeros, separen su audio. a 128 más 64 más 32 más 16. Y el que está más adelantito viene a ser el número 2. 2, ¿correcto? Obviamente los números que no mencioné, pues no van a ser utilizados. Entonces el resultado es 242.
Entonces, en este caso también, si yo coloco 192, es justamente como les expliqué, ¿no? La suma entonces de 128 más 64. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos armando este código binario. Ahora, una observación más. Digamos que a mí se me ocurre colocar otro número, por ejemplo, el número 14. Date cuenta de la conversión. Pero en este caso, cuando tú observes una conversión cuyo número de bits es menor como ahora, porque ahora no te está saliendo un octeto, sino te está saliendo un cuarteto, o sea, 4 bits. Eso significa de que siendo el número decimal un número bastante cortito, pues solamente te está tomando en cuenta los bits a utilizar. Eso significa de que si armo un octeto sería 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. En otras palabras, este bit está en primer lugar, ¿a cuánto equivale? 128. 128, Oh, no, 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 no. 64. No, en este caso tampoco. Porque le estoy diciendo de que si yo armo un octeto, los 4 primeros bits 0 8. están simplificados. Muy bien. Es justamente 8, ¿correcto? Ah, ¿Por claro, qué? 8, 8. Exacto, porque los bits corresponde a 128, 64, 32 y 16 han sido simplificados porque no los necesito para este número. No las necesito, son mayores. Entonces, Windows, Son innecesarios calculadora, para... los ha simplificado. Entonces, tengan bastante cuidado cuando de repente usted quiere hacer una conversión con la calculadora. Me salió un cuarteto allá, entonces significa que hay 4 ceros simplificados. De repente, si yo coloco otro número, digamos el número 71, ¿ves? Ahí sí me está saliendo un octeto completo, ¿ves? Pero en este caso sí no lo simplificó. Pero date cuenta de que el bit 0, por ejemplo, que equivale a 128, es 0 No lo justamente, tomo en cuenta. no se Claro. necesita, ¿correcto? Entonces, para que tengan este caso, cuando se trata de números pequeños. ¿Bien? Listo. ¿Está claro, no, chicos? Sí, profe, sí, sí, eso quedó claro. Ok. Vamos Algo, entonces, algo. vamos a, ahí está, ¿ve? Profe, Acá hay un disculpe. ejemplo. Acá hay un ejemplo con el número 11. Ahora, el número 11 es chiquito. Ahí, para que lo veas mejor. Mira, 128, 64, 32 y 16 es 0, porque no se está utilizando. ¿Bien? Si es que no entendiste esta parte, ahí está, el bit 0. Pero, obviamente, para llegar a 11, necesito sumar 8, 2 y 1. Es por eso de que estos tres números, 8, 2 y 1, su bit va a ser 1. El 4 no lo necesito. ¿Listo? Ahí está en este caso tu octeto completo. Naturalmente, si tú calculas, ¿no? Utilizando justamente la calculadora de Windows, pues te va a salir solamente este pequeño cuarteto. Ahora sí, mucho mejor. Sí, profe, sí, llega a entender. Ujú. Profe, y una pregunta. Amén. En caso sea 7, Bueno, si es 7, en este caso va a ser justamente estos tres. Claro de que si utilizamos justamente la calculadora, nos damos cuenta fácilmente de que está dividido en dos cuartetos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿ves? entonces Está saldría dividido 0, 1, 1, 1. efectivamente, ¿ves? Claro, utilizas en este Ah, ya, caso la profe, suma de muchas 4, gracias. 2 y 1. Así es. 0, ¿Listo? 1, 1. Exacto, porque el 8 no, por eso es que no puede ser 1. ¿Listo? Claro, profe, claro. Sí, ya me quedó súper claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una actividad. ¿Bien? Ok. A ver, acá tenemos justamente esta relación de bits. Y mire, ¿cuánto es en valor decimal? Fíjese en la última fila. Fíjese en la última fila los bits. ¿Cuánto viene a ser? 0.
0, 0, No. 3, 3. 3. Fíjense bien, chicos, ¿ah? Fíjense bien los bigs y fíjense bien las posiciones. 8. 7, profe. 7, 7, Claro, 7, profe. Ese es el justamente ejemplo que le, justo que le ¿ve? estaba poniendo. El ejemplo ¿Eh? pasado. Claro, justamente la pregunta que me acaban de hacer. Ok, vamos a verificar. ¿Ves que es correcto? ¿Listo? A ver, otro número. Lo único. Número. Olvídese de más. 10, 10. 10, profe. 10. 157. A ver, ¿cuántos chicos? 157. ¿Ah? 157, profe. 157. A ver, vamos a colocar. No. 10, profesor. ¿O no? 55. 128 más 16, ¿cuánto es? 142. 144. 4. Más 8. 144. Más 8. 52. 152. 2. Más 3. Allá. Allá, profe. Ya. ¿Ven? No, recién O sea, entendí, recién entendí. 150. Allá. a ver, una Ah. más. Listo. ¿Qué me dice aquí? ¿49? 49, profe. 49. 49, 49. Muy bien, ya lo hicieron ya más rápido, ¿ven? Entonces, ya hemos hecho muy bien esa conversión, ¿correcto? Entonces, solamente enfóquese en los números cuyo bit sea 1. Olvídese de las demás. En el primer intento, cuando les pregunté cuánto es la suma de los 8 números, obviamente ahí sí sería todos los... Vamos comprendiendo ya mejor esta parte. A ver, en este caso entonces, consideraremos un principio ya para terminar, sobre el hecho de que si un número propuesto fuera mayor o igual a 128, significa de que el bit de este 128 va a ser 1, ¿correcto? Ese principio. Oye, Ahí estamos respetando ese principio. A ver, un ratito, chicos, voy a ponerle mute, ya, luego ya intervienen, disculpen, ya, para que me escuchen bien. Bien, entonces vuelvo a repetir esto. Si el número propuesto fuera mayor o igual a 28, simplemente el bit para el número 128 va a ser 1. De lo contrario, va a ser 0. Así lo interpretamos este diagrama de flujo. Al ser 1, lo que voy a hacer es simplemente restar el número propuesto menos 128, ¿correcto? Para tener justamente ya un resultado más esperado. Muy bien, entonces, basado en esto, vamos a ir analizando la conversión y ahora vamos a emplear un ejemplo más. Justamente lo que le dije, ¿no? Por ejemplo, el número propuesto se resta al 128 y simplemente tú ya vas a obtener el número que continúa, ¿no? Entonces, vamos considerando esta pequeña actividad. Bien, ahora, este viene a ser justamente lo inverso. Para 110, ¿qué bits voy a utilizar? Bien, primera pregunta. Para 110, ¿utilizaré el 128, sí o no? No, profe, No, profe, no. 64. se pasa, 8. Por esto que es 0, ¿correcto? Bien. 64, sí lo voy a utilizar, Sí. pues, menor. Sí. No. 92, es Sí, 90. también, profe. También. Uno. Y aquí, No. Uno. solamente hazte una pregunta.
hasta ahora, ¿cuánto tengo? Tengo 96, ¿correcto? Tengo ya Profe, 96. falta ya, profe, el 8, el 4 y el 2, completo. Así es, profe. El 16 no lo uso, el 1 tampoco. El 8, el 4 y el 2. 8, 4. Exacto, o sea, en este caso me falta 14, ¿correcto? Bien, entonces es así. ¿Listo? Ese va a ser justamente mi octeto. ¿Lo verificamos? Sí. Vamos con otro número. Algo más fácil. 6481. 6481, profe. 64 se va a utilizar. Esta no. El 8 y el 1. Tampoco. El 8 y el Claro. 1. ¿Qué queda? Ese, no. Muy bien. Veo que han comprendido, ¿sí? Así que está muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, en este caso se respeta la posición, ¿no? Y en este caso se llega a un resultado que ya corresponde. Muy bien, chicos. Bueno, ya, chicos, para terminar, a ver, permítame un ratito tomar en este caso la foto de la lista de participantes, bien, antes de que se Profe, conecten. Sí, sí, lo escucho. disculpe, en el chat no me puse presente, pero hace rato ya lo tengo conectado. Lo que pasa es que tengo problemas de conexión. No se preocupe, voy a, en este caso, a tomar foto de la lista de participantes y ahí yo lo paso, ¿no? Es por Sí, eso, profe, mejor. porque justamente no, no modifiquen. Eso, sí, 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 dígame, dígame. Escuchar bien, estimado, que, a ver, no lo puedo escuchar bien, parece que su micrófono está un poquito... Ajá, sí, 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 no se preocupe, miren, acá me están colocando el chat su... Sí, 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 no hay problema. Sí, sí, no se preocupe. Ya, sí, ya lo estoy pasando. Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias por eso. Justamente, claro, alguien hizo con otro nombre, entonces ahí también lo voy a tener en cuenta. Sí, este chat también se está grabando, ya, así que no se preocupe. Profe, disculpe, me voy a desconectar un momento. Nos están llamando a formar. Yo ya estoy terminando también, ya solamente las actividades que están justamente subidas, ya para que ustedes lo puedan desarrollar hasta el próximo martes, ¿correcto? Así como fue la semana. ¿Verdad, profesor? Ya con eso ya terminamos, chicos, no se preocupen. Profe, ¿y ahorita qué es lo que vamos a hacer? Profe. Espera un momento, voy a abrir una imagen. Sí, porque en este caso la primera hora que tenemos es hasta las 8 y es en este caso el sincrónico, ¿correcto? Estas son justamente la relación de que la semana pasada, o sea, la misma temática. En este caso hay 2 foros, un trabajo práctico y un cuestionario. Y esas están abiertas hasta el día martes 16 a las 11:59 de la noche. Así que para que tengan ya todo este tiempecito para que las puedan desarrollar. Bien, chicos, con eso ya sería todo en este caso. Entonces, profe, Sí, en este... Sí, dígame. Profe,
Desde aquí no tenemos la hora sincrónica. Cuenta. Desde este momento creo, ¿verdad? Sí, de 8 a 8:50. A partir de este momento, o mejor dicho, a partir de las 8:50, ya empezaron a habilitarse estas actividades. Y van a expirar el día martes 16 a las 8:59. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Perfecto. Profesor, vamos a hacer las tareas entonces. Sí, ya, así que no se preocupen. Entonces, ahí ¿Cuántos no son? y sería. Efectivamente, hay una tarea, un trabajo práctico. Claro, hay un trabajo práctico, 2 foros y un cuestionario. Esas son las 4 actividades. Es como la semana pasada. La semana pasada se dejó también de esa manera, entonces igualmente también para esta semana. Exacto. Acá está. Foro de entrada, trabajo práctico 2, foro de fin y el cuestionario. Como la semana pasada, pero la semana pasada también la actividad. ¿Ya? Ok, chicos, entonces nos estamos quedando aquí. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora, a las 8 de la mañana. Cuídense. Buenos días. Profe, disculpe, ¿vamos a hacer ahorita? No se escucha nada.